Despierta España, que no te engañe. Milei, la nueva treta de Sánchez. Y de repente, estalló la crisis. No es la primera vez que sucede, ni será la última. Por desgracia, ya nos hemos acostumbrado a estos inesperados cambios de guión por parte de Pedro Sánchez para liderar lo que se conoce comúnmente como el relato. Golpes de efecto, salidas de tono, roturas de tablero para desviar la atención de lo realmente importante, para descolocar al adversario y sobre todo movilizar a tus votantes de cara a una próxima cita electoral. Eso, y no otra cosa, es lo que ha sucedido esta semana con el gran paripé montado por el gobierno en torno a las palabras de Javier Milei y el estallido de la crisis diplomática con Argentina. El cuento sanchista, la nueva cortina de humo, arrancó el pasado domingo a raíz de estas palabras del presidente argentino durante su intervención en Viva 24, la convención de Vox en Vistalegre. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Una palabra, corrupta, esa es la clave. Que Milei llamara corrupta a Begoña Gómez ha bastado para desatar la ira de Moncloa y la indignación de todo el gobierno, hasta el punto de abrir las puertas del mismísimo infierno a nivel diplomático, con la consiguiente retirada de la embajadora española en Argentina. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora. Inédito, sí. Insólito, también. Pero sobre todo, intolerable, desproporcionado, chusquero, populista, indigno, insultante, vergonzoso, lamentable, bochornoso. La que ha liado Sánchez, otra vez, al hilo de las presuntas corruptelas de su mujer, no tiene nombre, o tiene muchos, según se mire. Lo que ha hecho Sánchez es un despropósito porque ha dejado en la estacada, sin embajadora, a la población española más grande del mundo fuera de España. Casi 500.000 de españoles residen en Argentina, pero es que además España es el segundo gran inversor extranjero en el país tras Estados Unidos, con más de 100 grandes empresas y unos 20.000 millones de euros invertidos. Pero también es un insulto a la inteligencia de todos los españoles, porque mientras el gobierno retira a la embajadora de Argentina por un rifirrafe político, mantiene relaciones diplomáticas con Rusia, pese a la invasión de Ucrania. Las mantiene también con Marruecos, pese a las amenazas directas a Ceuta, Melilla y Canarias, e incluso las mantiene con Israel, pese a acusarle de Estado genocida. Pero, ojo, que también mantiene embajador en dictaduras de todo pelaje y condición, tales como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán, Libia, Arabia Saudita, Burundi, Sudán, Zimbabue, Burkina Faso, Kazajistán, Tayikistán. Pero Argentina no. Argentina, un pueblo hermano que acogió a miles, decenas de miles de españoles cuando más lo necesitábamos para huir de la pobreza, la guerra y el hambre, se queda sin embajadora porque Milei osó citar a la mujer del presidente, señalando lo que todo el mundo sabe, que Begoña Gómez está bajo sospecha de haber cometido tráfico de influencias, que es una de las muchas formas de corrupción que existen. El sainete montado por Sánchez refleja igualmente una enorme hipocresía, porque, por favor, seamos serios. ¿Quién ha insultado a quién? Manuel Adorni, portavoz del gobierno argentino. El gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei, entre ellos el de consumir sustancias. No sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. El de ser un gobierno del odio. Milei y otros gobiernos del odio. Un ejemplo de negacionismo. Y hay otro modelo, el del negacionismo. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Y el de
de atentar contra la democracia. Un modelo que atenta contra la propia democracia. Si el presidente y los funcionarios del Reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Como se dice vulgarmente, al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Lo curioso es que Adorni se queda incluso corto. El reguero de insultos y desplantes que ha profesado la izquierda española contra Javier Milei es mucho mayor. Empezó en campaña, cuando Sánchez se posicionó a favor del candidato kirchnerista Sergio Massa en plenas elecciones presidenciales en Argentina. Y alcanzó su culmen cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, calumnió directamente a Milei llamándole drogadicto. Ojalá gane Massa y no gane Milei, ¿no? Pero La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos, como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Milei. Mire, a los fascistas, como Milei, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo. La libertad que concibe la derecha y la extrema derecha es la libertad de Milei. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. La gran diferencia entre Milei y Sánchez es que, a pesar de los insultos, a Milei ni se le pasó por la cabeza desatar una crisis diplomática con España, ni retirar al embajador, porque una cosa es la riña personal o política y otra muy distinta las relaciones entre dos pueblos. De nuevo, Adorni dejando en ridículo al PSOE. Lamentamos que haya decidido el presidente Sánchez dejar sin embajador a los españoles en la Argentina. Nos parece tal vez que raya el papelón, pero de hecho nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España bajo ningún concepto. Entendemos que la relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas. Javier Milei, presidente de Argentina. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate. Propio de un socialista fatalmente arrogante. Si él cree que alguien habló de una persona de su familia, justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencia, pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez que él no es el Estado, que él no es España y mucho menos su mujer. Así es. Milei tiene razón. El youtuber argentino Tipito Enojado lo explica a la perfección. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Javier Milei y Pedro Sánchez? Bueno, cuando Pedro Sánchez o alguno de los suyos cuestionó a Milei, Milei reaccionó como un privado. ¿Qué significa eso? Que como el insulto era hacia él fue el que respondió. No quitó el embajador de España. Porque Milei entiende que hay una diferencia entre él y el Estado. En cambio, cuando Milei cuestionó a la mujer de Sánchez, Sánchez no respondió como un privado, respondió como el Estado, porque para él no hay diferencia entre su persona y el Estado. Y eso debería preocupar a todos los españoles, porque de aquí en más, cada vez que lo critiquen a Pedro Sánchez, como respuesta no van a encontrar un privado cuestionándolos, sino van a encontrar a un político utilizando el Estado. Efectivamente, Sánchez no es el Estado y Sánchez no es España, y mucho menos su mujer, que es una particular que no desempeña ningún cargo público, ni es una institución, ni pinta nada en política. Solo es la mujer del presidente. Por no tener, no tiene siquiera rango título de primera dama, puesto que esa figura no está regulada expresamente en el ordenamiento español. Que Sánchez use los recursos públicos del Estado que pagamos todos los españoles con la excusa de defender la dignidad de su mujer es una aberración. Desde todos los puntos de vista, se mire por donde se mire, es un escándalo. Y la hipocresía es aún mayor cuando el socialismo patrio no movió un dedo ni adoptó represalia diplomática alguna contra las mentiras y los insultos, estos sí, proferidos contra el rey y los españoles por parte de algunos mandatarios izquierdistas pertenecientes al Grupo de Puebla. Nicolás Maduro, dictador venezolano. El rey de España avala con sus declaraciones en Puerto Rico el genocidio, los crímenes, la violación
y el asesinato de millones de hombres y mujeres aquí en tierras de América durante la etapa de la conquista. Es lamentable que el rey de España en pleno siglo XXI avale el genocidio, avale el crimen. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Una vez más, no es el qué, es el quién. Y la mayor prueba de que no es el qué, sino el quién, es que la izquierda exige respeto mientras escupe fuego por la boca, calumniando, insultando, atacando e incluso agrediendo a todo el que no piense como ellos. Sánchez pide respeto a Milei. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. Sánchez pide respeto. El mismo Sánchez, el mismo PSOE y la misma izquierda que se dedican a insultar a los partidos de la oposición y muy especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez difamando a Ayuso y a su hermano desde la tribuna de oradores del Congreso. No ha pedido disculpas. En un golpe de mano y echar por tierra a ese caso de corrupción de la señora Ayuso. Sánchez difamando a Ayuso y a su hermano en rueda de prensa oficial. Tampoco ha pedido disculpas. El señor Feijóo se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. María Jesús Montero difamando a Feijóo y su esposa en el Congreso. Tampoco ha pedido disculpas. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Repito, ni una sola disculpa. No es el qué, es el quién. Bueno, ¿y todo esto para qué? Lo que ha hecho Sánchez no es más que otra treta electoralista de la factoría monclovita para ganar votos de cara a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. A imagen y semejanza de lo que pasó hace escasas semanas con la ya famosa Carta a la Ciudadanía, en la que el presidente amagaba con dimitir por la investigación judicial abierta contra su mujer, y que le sirvió de ariete electoral para las elecciones catalanas. El gran temor de Sánchez no es el PP, es el abstencionismo. El PSOE está virando a la izquierda para comerse electoralmente a Podemos y Sumar, mientras, al mismo tiempo, intenta mantener la fidelidad de los suyos, blandiendo la amenaza de que viene la ultraderecha fascista, nacional e internacional. Y lo triste es que funciona. Le funcionó en las elecciones generales del pasado mes de julio, alentando la movilización contra Vox. Le funcionó en las catalanas, alentando la movilización contra el fango y la fachosfera, y ahora hace lo mismo para las europeas, usando como excusa a Milei, creando un enemigo ficticio, una amenaza irreal para engañar a sus votantes. De momento le ha salido bien. Y precisamente por eso, porque es un gran engaño, un gran cuento para manipular a la gente y ostentar el poder mientras empobrecen a la población y cometen todo tipo de tropelías, a la izquierda no se le puede ceder ni un milímetro. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no todos lo los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás... no, pero es que eso si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia.
No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan, todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. El socialismo es miseria. El socialismo es inmoral. El socialismo es basura.